Bienvenidos. Buenas noches. ¿Qué se puede decir, como para empezar, como un tópico de la economía postelectoral, de lo que pasó en Buenos Aires? Bueno, yo creo que en estos días y en esta época no podemos disociar a hablar de economía y de política, ya que, como siempre lo hemos sostenido, la economía está subsumida a la política, y la política le dio a esta elección en Buenos Aires un marco espectacular. Es decir, Claro. El propio presidente hablaba que esta era la madre de las batallas, dirigentes de su espacio decían que el triunfo en la provincia de Buenos Aires iba a implicar la desaparición del peronismo, que se estaba plebiscitando la gestión. Que le iban a poner un clavo al Que le iban a poner el último clavo al ataúd kirchnerista, etcétera. Bueno, todas estas expresiones, luego viendo los resultados, que fueron catastróficos para el gobierno, porque la diferencia realmente fue abultada. 13 y pico de sí, puntos. 13 y pico de puntos. Casi 14. En un distrito donde está prácticamente el 40% del padrón que vota. Y esto, más allá del impacto natural que puede tener toda elección sobre la economía, retumbó y se amplificó y puso en evidencia algo que venimos diciendo no desde esta circunstancia electoral, sino desde el comienzo mismo. No con el diario del lunes. Claro, desde el comienzo mismo de este programa económico, que era insustentable, que le faltaba la pata microeconómica, que no tenía la explicitación suficiente para decir que no se agotaba en lo que era, que es una alquimia financiera donde lo único que interesa es la macroeconomía y no los seres humanos que se involucran en cada una de las que están decisiones. afuera de todo esto, ¿no? Absolutamente. Ahora, parece que el mercado, te lo pregunto, Héctor, ¿el mercado terminó votando también porque hubo un riego país que se fue arriba de los 1.100 puntos básicos? El dólar, que si no fuera por la gran intervención que hace en el mercado, a lo mejor, comentámelo vos, estaría mucho más alto. La recesión, 13.000 pymes, era Milei, cerradas. ¿El mercado terminó votando también después de las elecciones? Terminó votando el sector. ¿O le contestó, mejor dicho? Le dio una respuesta a lo que realmente es este programa económico, que ya lo hemos vivido en otras épocas. Un programa económico que se agota en lo financiero. O sea, acá la única variable que se considera es el tipo de cambio, la tasa de interés, cómo se arbitra entre ambas, cuánto se va a demorar en volver a poder endeudar al país en los mercados voluntarios de crédito. No hay un boom exportador, no interesan las exportaciones, no interesa generar recursos y divisas genuinas a través de la balanza comercial, sino a través de la cuenta capital para que entren esos capitales golondrina, obtengan una muy buena diferencia a través del carry trade y después se vayan del país. Sí. Entonces, al no haber un sustento productivo, que hemos dicho que es lo único que puede dar una nueva visión a la economía argentina, porque la economía argentina siempre se ha movido en esta dualidad, entonces no hay una definición de reforma tributaria que premie la inversión, no hay una definición de cuáles son las cadenas de valor agregado en las cuales la economía argentina se va a insertar en el mundo y que es lo que le da sustento frente a situaciones críticas y le da estabilidad. Más allá de que estamos en una estructura política donde año de por medio estamos de elecciones. Y sí, seguramente. ¿Cómo entra a jugar acá las altas tasas de intereses? Digo que atenta contra los créditos, llámese para inversión, ergo generar mayor cantidad de empleo. Sí, el gobierno ha tomado medidas para lograr dos objetivos, que el dólar quede planchado por un lado, que sea el ancla inflacionaria, que permita que llegara a la elección con una baja tasa de inflación y para eso apela a cualquier tipo de herramienta monetaria. Una de ellas es la tasa de interés. La tasa de interés que se disparó por una mala praxis del propio equipo económico cuando decidió dejar solo al sistema financiero sin asistencia, sin estar presente el Banco Central al final de cada día para regular los requisitos de liquidez. Entonces nos fuimos al otro extremo, llevamos los encajes bancarios al 50 y pico %, la tasa de interés llegó a estar casi en el 100%, y el dólar, lejos de bajar, se mantuvo o, después de la elección, pegó un salto. Al límite de esa banda cambiaria que había marcado el gobierno. Exacto. Creo que la pasó, la Exacto. termina pasando un poco porque era 1.400 y pico, ¿no? Exactamente, sí, pues va variando de 1% mensual hacia arriba y el piso de la banda va decreciendo también al mismo ritmo.
Se puede, Milei en su propuesta de campaña, entre sus propuestas más fuertes, dijo, vamos a cerrar el Banco Central. ¿Qué pasó con esa propuesta según tu criterio, tu especulación? ¿Se Bueno, dio cuenta que no se puede cerrar? el gobierno en esto ha mostrado un pragmatismo extremo, o sea, llegó con un discurso electoral, creo que lo conversamos en alguna oportunidad Anticasta, contigo. bueno, lo Tenacioli, los Menem. Y que cerrábamos el Banco Central, que la moneda nacional era excremento, que había que huir de ella, Sí. que íbamos a una dolarización. Cuando subió el gobierno, lo que hizo es todo lo contrario, o sea, mantuvo el Banco Central, logró un cierto respiro donde empezó a acumular reservas. Cuando ese esquema empezó a flaquear, tuvo la buena suerte de tener un blanqueo con una gran afluencia de dólares. Sí. Y después cuando volvió este esquema a mostrar su debilidad, porque no se sustenta en una pasta productiva, porque no hay un programa microeconómico, vino el Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional otorgándonos un nuevo préstamo con un desembolso de 12.000 millones de dólares, que es lo que ahora estamos viendo si los va a tener que echar mano o no para poder calmar el tipo de cambio. Claro, según tengo entendido, el Fondo Monetario le dijo que podía echar mano si pasaba esa banda cambiaria, ¿no? Y destruyendo la credibilidad sobre instituciones económicas, porque... Bueno, el riesgo país es un indicador. Es un indicador absoluto y que los inversores lo ven, los inversores productivos, no digo el inversor que viene, hace la diferencia y se va. El que tiene que enterrar capital para generar una fábrica, una planta productiva y dar fuentes de trabajo. Este es un gobierno que alegremente viene transitando sin presupuesto nacional. Recién ahora el está domingo, un gran anuncio de que el lunes el presidente... El domingo va a ser una cadena nacional para anunciar el presupuesto. Claro, cosas que no son serias. Digo, ¿cuánto hace que estamos sin presupuesto, Héctor? Y desde que lo vienen prolongando. Desde que arrancó la gestión. Hubo un acuerdo previo con Massa, que era ministro de Economía y candidato presidencial, a que no se presentara el presupuesto para ver quién ganaba la elección, y a partir de ahí se lo discutía y no hubo presupuesto. En ningún país serio pasa. Una ignorancia absoluta a las instituciones económicas y ni qué hablar a las instituciones políticas. O sea, arrancó este gobierno con un discurso del presidente dándole la espalda al Congreso. Seguro. Entonces, bueno. Te quiero preguntar, Héctor, porque tiene que ver con la economía, ¿cuánto tiene que ver los supuestos hechos de corrupción, llámese audio, cobro de candidaturas, en la economía y la mirada del mundo para futuras inversiones? Bueno, son dos cosas las que está planteando Cristian. En lo interno, indudablemente que golpea para un gobierno que ha hecho una bandera de la desaparición de la casta, de la nueva política, de las nuevas formas de hacer política sin corrupción, cuando aparece todo este tipo de cuestiones. Y además el gobierno reacciona negando la posibilidad de que se conozca más profundamente lo que ha sucedido, sumado al caso Libra, indudablemente que eso impacta en la economía. Y en lo internacional, pero por supuesto que impacta. Los inversores, digamos, repito y soy insistente en esto porque es la única inversión que realmente rinde su fruto, el inversor productivo, el inversor que va a generar empleo, que va a generar puestos de trabajo, mira todas estas cuestiones. No solamente mira si hay cepo o no hay cepo, es decir, si va a poder después recuperar su capital o poder girar las utilidades, sino también cuál es la seguridad jurídica y cuál es la seriedad que tienen las autoridades en todos sus niveles para que después no encontrarse involucrado en cuestiones que... Y para eso termina mirando, entre otras cosas, el riesgo país, que es el indicador, uno de los indicadores, y a eso hay que sumarle la visión del JP Morgan, ¿no? Que ya le bajó la categoría de credibilidad a un gobierno. Has tocado un tema bastante singular, es muy particular que un banco de estas características se inmiscuya tan directamente en la política argentina, en la política de un país, diciendo hay que entrar, hay que salir, hay que invertir, hay ¿Cuál que es tu mirada? Y que yo creo que hay compromisos creados muy, muy serios. Al menos el silencio del gobierno lo otorga. Nada ha dicho el gobierno que está acostumbrado a insultar a sus opositores políticos, a economistas que opinan distinto, a periodistas, etcétera. Nada
nada dice en este caso de un banco internacional que me parece muy bien que en un paper interno a sus clientes le dé consejos de inversión, pero ya que no lo haga a este nivel abiertamente, a este nivel de publicación sí, y de difusión, realmente es preocupante. Te propongo hacer una especulación, por supuesto que especulación contrafáctica. Supongamos que el gobierno, porque ahora van a votar las provincias, etcétera, logre tener un triunfo ajustado, llámese para arriba o para abajo, ¿no? Teniendo en cuenta esa gran masa fuerte que tiene el kirchnerismo, esos 14 millones, Buenos Aires, el 40% del padrón. ¿Qué puede pasar con la economía de acá a octubre? Yo creo que cualquiera sea el resultado electoral, una vez que baje la espuma de los primeros días, está llamado a un reseteo de este programa económico. Teóricamente lo hizo nombrando el ministro del Interior ahora. Bueno, pero es que esas son medidas muy pálidas, igual que convocar a los gobernadores faltando 40 días para la elección a una mesa de diálogo sin agenda, sin nada. Gobernadores que tienen en su recuerdo la fría noche de Tucumán en la madrugada del 9 de julio con el Pacto de Mayo, que no se instrumentó ni se ha materializado, y es muy difícil que eso pueda avanzar. O sea, vamos a tener que asistir a un momento difícil, a un momento de replanteo de variables económicas, y yo creo que esto también explica un poco el hecho de qué presupuesto se va a presentar. Creo que este presupuesto ha sido rápidamente sometido al escrutinio del Fondo Monetario Internacional. El que va a presentar el domingo, ahora el domingo. Nacional. Ha sido un presupuesto que seguramente el ministro Caputo se lo ha llevado a Georgieva, al Fondo Monetario, en este viaje para obtener su visto bueno. Y va a haber que replantear todo el programa económico, porque este programa económico viene con anabólicos y no va a poder subsistir tal como lo estamos viendo hoy en el cortísimo plazo. Seguramente. Gracias, Héctor, como siempre. Al contrario, Cristian, un gusto. Corte y volvemos.